Hermanos, muy buenas noches. Estamos nuevamente transmitiendo desde la ciudad de Puebla. Un gusto que estén nuevamente con nosotros. Agradecemos el favor de su atención. Vamos en esta noche, hermanos, a hablar de la palabra de Dios. Esperamos que sea edificante para ustedes y también para nosotros. Vamos a iniciar, hermanos, con una oración en esta noche. Le voy a pedir a mi hermano Mario que por favor nos lleve en la oración para iniciar en esta noche. Adelante, hermano. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Padre, porque nos permitiste llegar con bien, con salud y con vida hasta este lugar, porque nos has mantenido con bendiciones a lo largo de la semana y a lo largo de toda nuestra vida. Lo único que nos queda para demostrar nuestro agradecimiento y amor, Padre, es trabajar para ti y para tu obra. Pidiéndote en especial que nos ayudes en este momento, en esta noche que vamos a hablar de tu palabra, que tú hables a través de nosotros, que seamos tus instrumentos escogidos para poder decir exactamente lo que tú quieres que digamos, que no digamos más y no digamos de menos de tu santa palabra, Padre. Te pedimos asimismo por los que nos escuchan, que tengan esa mente abierta y ese corazón dispuesto para poder recibir el Evangelio, para poder recibir este tema de edificación y de ayuda para cada uno de tus hijos y asimismo para cada uno de los oyentes. Te pedimos seas con cada uno de nosotros y asimismo con cada uno de los participantes. En Cristo Jesús, Padre, te pedimos todas las cosas y siempre te damos gracias. Amén. Amén. Pues sí, hermanos, como les decía, es un gusto nuevamente estar con ustedes, transmitiendo ya nuestro programa, ¿qué será? ¿Por ahí del 60, joven Mario? 62 programas, es ya un trecho largo, ya estamos hablando de mucho más de un año. Y bueno, pues agradecemos el favor de su atención desde donde quiera que nos estén escuchando, hermanos. Ojalá y el programa que el día de hoy vamos a tratar sea edificante. Voy a iniciar, hermanos, por presentar a mis hermanos que están hoy haciéndome el favor de acompañarme en la mesa. Hermano Miguel, si es usted tan amable. Buenas noches, hermanos. Es un gusto y a la vez una gran bendición por parte de Dios el estar aquí compartiendo las palabras de Dios nuestro Señor. Que Dios los bendiga a todos ustedes. Gracias, hermano Miguel. Hermano Josué, un gusto nuevamente. Igualmente, hermano, que Dios bendiga a todos sus hermanos que nos escuchan y asimismo también que puedan edificarse juntamente con nosotros en lo que Dios quiere que nosotros crezcamos, que es en su palabra. Gracias, hermano Josué. Hermano Alejandro. Muy buenas noches para nosotros, es un gusto, es un placer estar con ustedes. Aquí nuevamente en Palabras de Vida Eterna, esperando que les guste, como ya lo comentaron mis hermanos, este hermoso tema. Gracias, hermano. Hermano Mario. Buenas noches, hermanos. De regreso a mi viejo puesto. Un gusto y un placer estar nuevamente con ustedes. Gracias, Mario. Su servidor Evaristo Ordaz, hermanos, ya nos conocen. Pues les reitero el agradecimiento transmitiendo desde la ciudad de Puebla, desde el sur de la ciudad de Puebla. Joven Mario, si nos da usted, por favor, para iniciar los medios, si es usted tan amable. Claro que sí. Empezamos por los teléfonos en el estudio, que son los números 353-1782 y el número 179-6450. Nuestro hermano Ociel está encargado de los teléfonos en este momento y con gusto tomará las llamadas. El WhatsApp al cual nos pueden contactar es el número 2223-384523. Las páginas de Facebook, donde nuestro hermano Jonathan está encargado de revisarlas continuamente, es Palabras de Vida Eterna Radio, que es la página de likes, y Palabras de Vida Eterna en Puebla, Palabras de Vida Eterna Puebla, que es la página de amigos. El canal en YouTube nos encuentran como Palabras de Vida Eterna en Puebla, donde están 60 programas, al parecer, no recuerdo bien, el que me falta subir uno, perdón. Ya solo falta uno por subir. Muy bien. El Twitter, donde también se postea automáticamente el link para Periscope, es @palabras3333. Y también les damos las direcciones de las congregaciones aquí en la ciudad de Puebla. Iniciamos con la colonia Vicente Guerrero, es en calle Tepejitlán, número 526. El número al cual pueden contactar al hermano Ociel Mesa, que es el encargado, es el 129-4401. Y la congregación en la colonia Bosques de Manzanilla se encuentra en calle Manzano,
5215, y el número donde pueden contactar a nuestro hermano Evaristo Ordaz, que es el encargado, es el número 367-8522. Esos son los medios por los cuales se pueden poner en contacto con cada uno de nosotros. Muy bien, gracias, joven Mario. Pues vamos a iniciar, hermanos, en esta noche el programa. Esperemos que sea de edificación, como les decíamos hace un momento. Vamos a tocar un tema, pues no sé si qué tan bien estudiado lo hayamos tenido ya o ya lo tengamos. Quizás algunos de nosotros suponemos que este tema pues debería ser, o damos por hecho que debería ser un tema de todos conocido y que deberíamos dominar, entre comillas, pues bien, porque es algo que hacemos todos los domingos y quizás hacemos en muchos momentos de nuestra vida. Vamos a hablar del tema de la adoración. El día de hoy, hermanos, el tema central tiene que ver con la adoración. Y bueno, pues de entrada quizás sea bueno hacer algún comentario respecto de lo que algunos grupos religiosos entienden por adoración. Algunos grupos, por ejemplo, lo que nosotros vemos es que se refieren a la adoración como el momento en donde pues la gente empieza a brincar, empieza a saltar, empieza a hacer ahí cosas medio raras en el culto de adoración, y bueno, eso la gente a veces lo entiende por adoración. Vamos hoy entonces nosotros a tratar de desentrañar un poquito este tema. ¿Qué es la adoración? De entrada, hermanos, la adoración bíblica, la adoración de la que habla la palabra de Dios, tiene que ver con el acto de tributar reverencia, adoración u homenaje a Dios. Esto según un diccionario que tenemos por ahí, diccionario de Winston. Reitero, adorar, si usted quiere adorar, lo que debe de hacer es tributar reverencia, y la reverencia se entiende por respeto. Homenaje a Dios, dice este diccionario Winston. De la misma manera, hermanos, en la Biblia la palabra adoración está referida por lo menos 4 veces en algunas palabras que se ocuparon en el griego para referirse a ella, queriendo decir, por ejemplo, hacer cortesía, hacer reverencia. Hay otra palabra que aparece ahí en el libro de Mateo, en el capítulo 15, en el versículo 9, que habla de un fuerte sentimiento de temor reverencial. Ahí en el libro de Filipenses, capítulo 3, en el versículo 3, cuando se habla de adoración, se refiere a rendir servicio religioso o realizar un homenaje. Y en Hechos 17:23 aparece nuevamente la palabra adoración referida a actuar piadosamente hacia alguien. Cada una de estas palabras, hermanos, entonces lo que expresa es un servicio que nosotros le hacemos, un servicio que nosotros hacemos a Dios, y es un acto que es externo, pero que tiene una motivación, una fuerte motivación interna. ¿Con esto qué quiero decir? Bueno, que es difícil que usted pueda adorar y manifestar actos externos de esa adoración si no lo está sintiendo. Debe ser parte de un sentimiento, pero como veremos más adelante, también tiene que ver con algo racional. Es decir, tiene que haber una mezcla entre la racionalidad de la persona y tiene que haber un sentimiento, un deseo de hacerlo. Bueno, básicamente cuando adoramos, hermanos, lo que nosotros hacemos es reconocer directamente a Dios. ¿Qué reconocemos de Dios o por qué adoramos a Dios? Bueno, porque reconocemos de Él su naturaleza, sus atributos, sus caminos, sus demandas. Es decir, la adoración no solo se da en el momento de la alabanza. La adoración es en el momento en que nosotros reconocemos a Dios en sus características como Dios, en sus caminos y en lo que Él nos pide, y decidimos obedecer y seguirlo. Entonces, bueno, pues la adoración incluye muchos actos que en unos momentos más vamos a tratar de explicar. Esperemos sus comentarios, hermanos. Y bueno, algo que cuando preparábamos este programa, platicábamos entre los hermanos, que hemos leído más de una ocasión Juan 4:24, en donde nos dice que es momento en que los verdaderos adoradores adoren a Dios en espíritu y en verdad.
pero bueno, pues explicar, leer este texto pues es fácil, explicarlo se me hace un poquito más complicado, entenderlo se me hace un poquito más complicado y llevarlo a la práctica se me hace todavía más difícil, ¿no? Entonces, bueno, pues le voy a pedir a mi hermano Josué que nos abunde en cuanto a las clases de adoración que hay. Bueno, la adoración de hecho corresponde solamente a Dios, sin embargo, hay adoración, como dice en Juan 4, 23 y 24, que es verdadera, y hay adoración que no lo es decir, hay adoración falsa. Como consecuencia, aquellos que adoran falsamente, pues están llevando condenación. Los verdaderos adoradores son distinguidos principalmente por a quién dirigen la adoración y asimismo también en qué manera llevan a cabo esa adoración. Por eso, A ver, hermano, entonces, dos cuestiones en las que debemos hacer énfasis que me parecen bien importantes, las que acabas de decir. Para distinguir la adoración verdadera de la adoración falsa, ¿cuáles serían las dos características? Otra vez. primero que nada, ¿a quién se dirige la adoración? Esto quiere decir que no debemos ni podemos adorar a nada Que no sea Dios. que no sea Dios. Entonces, hay que tener cuidado porque en muchas ocasiones nos pasa que aún dentro de la Iglesia de Cristo hay entre nuestros hermanos, o quizás nosotros mismos, hermanos que tienen en primer lugar a su familia, por ejemplo, y eso representa algún tipo de adoración hacia su familia. Hay hermanos que tienen en primer lugar su trabajo, y esto, y lo ponen así, ¿sabes qué? Pues primero mi trabajo y ya después si me da tiempo llegaré a la iglesia o haré esto, haré aquello. Y hay hermanos que tienen a sus hijos, por ejemplo. Entonces, en el momento en que nuestra adoración se dirige a cualquier otra cosa que no sea Dios, está mal. Bueno, podemos mencionar estos ejemplos y recalcar el significado de la palabra adoración que ya se había dado. Todo aquello a lo que se le brinda reverencia, honor o homenaje que no sea Dios, o que se ponga en lugar de Dios dando esa reverencia, honor y homenaje que Él merece, quitándoselo, entonces se le está dando pues un lugar que le corresponde a Dios y que solamente se le debe dar a Él, y esta es la adoración que Él quiere primeramente hacia Él, porque Él es el que la merece. Ok, ¿y la segunda característica que nos decías? Bueno, la siguiente es principalmente de qué manera, en este caso el adorador, lleva a cabo la adoración. Ok, ¿a qué te refieres con eso? A ver si nos puedes... Pues Juan 4:23 es el que nos lo menciona. Si leemos en Juan 4:23 al 24 nos dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Hermano, aquí yo te haría una pregunta, a ver, para ir un poquito dilucidando esto. Hay personas que en grupos, sobre todo de orden pentecostés, dicen: es que ya tengo el espíritu, y empiezan a brincar, y empiezan a saltar, a azotarse, a vomitar, a revolcarse, hablar en lenguas. ¿Esto sería una adoración en espíritu? Posiblemente en espíritu, siempre y cuando el sentimiento de la persona sea sincero, pero no en verdad. Y ahí se pierde entonces la característica de la verdadera adoración, porque para que sea en espíritu debe de requerir principalmente la entrega del corazón, del alma y pues ahora sí que del ser de la persona en la adoración hacia Dios. Pero debe de ser conforme Dios lo establece, porque Él ha establecido de qué manera se le debe de adorar, y a eso es lo que se refiere cuando habla acerca de la verdad. Entonces, ¿debemos de adorar con todo el corazón? Sí. ¿Debemos de adorar con toda la intención, con todo el gozo, con todo el deseo? Sí, es decir, en espíritu, pero debemos de hacerlo de la manera que Dios nos indica que lo hagamos. Si no lo hacemos de esa manera, si no lo hacemos como Él lo indica, entonces deja de ser una verdadera adoración. Entonces dejaríamos fuera el revolcarse, el brincar sin freno. Todo lo que sea extrabíblico, todo lo que no venga dentro de la inspiración del Espíritu que dio a los apóstoles y asimismo a los escritores del Nuevo Testamento, si está fuera de ello, es una adoración que no es verdadera. Ok, ¿ibas a comentar algo? Sí, con respecto a lo que comentabas, a lo que está comentando nuestro hermano
Josué, la adoración que se hace en ese tipo de Grupos religiosos. grupos religiosos Ujú. se le puede llamar como una adoración ignorante o como una adoración vana. ¿Por qué ignorante? Porque la adoración ignorante es aquella que se hace sin entendimiento. Ellos lo hacen sin ningún entendimiento, nada más porque se les ha enseñado que se mete el Espíritu Santo en ellos, pero realmente no existe ningún entendimiento. Entonces eso vendría siendo una adoración ignorante. ¿Por qué ignorante? Porque normalmente ignoran literalmente lo que quiere el Señor, como lo comentaba nuestro hermano, una adoración limpia, sana, entendible. Y no sé si me puede o me vaya yo a adelantar a mis hermanos, ¿no? Pero sí quisiera leer muchas veces que en segundo lugar la adoración es en vana, porque ellos se agradan a ellos mismos, no están agradando a Dios en el bailar, en el cantar, y se convierte en una psicosis colectiva de emociones, pero va dirigida hacia el hombre que está al frente, pero no va hacia Dios. O, perdónale, o incluso quizás hacia ellos mismos, ¿no? Exactamente, entonces es una adoración vana o una adoración ignorante. A ver, vamos a tratar de ejemplificar esto. Sí. Si llegamos a un grupo de este tipo y me siento y digo, vamos a adorar a Dios, y llego y empiezo a escuchar la música que está ahí, y digo, está buena la música, entonces ya la adoración, esta verdadera adoración se perdió, en la medida en que a quien fui a agradar es a mí. Entonces es una adoración vana. Es una adoración vacía. Es tu deleite por la música. Exactamente. Es tu Entonces deleite hay que por tener cuidado con la eso. carnalidad. Pero bueno, vayámonos ahora a la iglesia de Cristo. Muy bien. Llega el hermano, se sienta en la iglesia de Cristo y dice, ya el hermano Evaristo va a predicar, o el hermano Alejandro, el hermano Josué, pero la verdad el hermano no me gusta cómo predica. O me regañan mucho. Ahí habrá una adoración, mano. Lo mismo, está buscando el hermano que llega en esta idea agradarse. ¿Sí? Así mismo. Los tres elementos de la verdadera adoración, hermano, mira, son los siguientes, ¿no? Primer punto, Lo que decía José. ¿a quién va dirigido? Ujú. Saber a quién va dirigido. El segundo, nuestra actitud en la adoración. Ujú. ¿Y cuál es la manera correcta de adorarle en verdad? Y es lo que nos comentaba nuestro hermano. En Juan vemos, en el capítulo 4, versículos 23 y 24, que llegarán días, Así o es. vendrán días. Y es bueno este tema, que ya que lo comentamos aquí en este panel, porque realmente muchas personas, me atrevo a decir que quizás creemos que estamos adorando, pero los elementos de la adoración pues son los 5 ingredientes de una buena adoración, que es la adoración, el cantar a capela, la cena del Señor, la ofrenda y la enseñanza. Ok, nos vamos a ir a un corte, hermanos. En un momento regresamos con nuestro hermano Josué para que siga abundando con respecto de la adoración. Regresamos en un momento. Estamos de regreso, hermanos, nuevamente en Palabras de Vida Eterna. Le vamos a pedir a nuestro hermano Mario que por favor nos dé los saludos y el sabías que. Adelante, joven Mario, si usted es tan amable. Claro que sí, nuestro hermano Chilo de Córdoba en la semana nos pedía oración por la hermana Custodia Cruz. Dice que ella perdón, fue de las primeras cristianas allá en la ciudad de Córdoba. Así es. Y pide porque en estos momentos anda teniendo unos problemas de memoria ya causados por la edad. Y también pedía por la operación de nuestro hermano Aarón, que iba a tener, me parece, el día de hoy, en una de sus piernas. Así es. Nuestra hermana Ruth Robles pide oración por su mamá, porque últimamente ha tenido muchos problemas de salud y ha estado batallando para recuperarse de la misma. Vamos a orar por la hermana. La pequeñita Sari nos pide oración por su tío Fren y Gerardo, y en especial por toda su familia. Muy bien, saludos, Sari. Vamos a también a orar por los enfermos. Son todos los saludos que Tenemos hasta el tenemos hasta este momento. Y pasamos al ¿sabías qué? ¿Sabías que anteriormente se sellaba un trato quitándose un zapato? En el libro de Ruth, en el capítulo 4, versículos del 7 en adelante, nos dice: había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Boz: tómalo tú, y se quitó el zapato. Órale. ¿Era un mecanismo para cerrar un trato? Para cerrar un trato. ¿Puedo añadir algo? Claro que sí, hermano. Eso era, como por decir, era el contrato.
Normalmente bajo el Antiguo Testamento ya sea eso, o muchas veces en Génesis era el báculo y el anillo, era como de comprometerse a cumplir un contrato entre dos personas. Así es. Quitándose un zapato. ¿Y cuál sería la idea de quitarse el zapato? ¿Por qué no quitarse Se el lo quitaba y se lo daba. Pero acá en este sentido del texto es la redención, porque vos tenía derecho primeramente el pariente más cercano, y ese es el trato que hizo con vos, y vos en un momento dado quiso hacerse cargo de Ruth, mi pariente más cercano, este es mi contrato donde yo estoy renunciando a la redención de Ruth. Así es. Órale, muy bien, pues gracias, joven Mario. También les pedimos por ahí a los hermanos que nos manden sus sabías que, ¿no? Así es, que hagan sus aportaciones de los datos que se les hagan curiosos o interesantes dentro de la palabra de Dios. Muy bien, gracias, joven Mario. Vamos a continuar, hermanos, con el programa en esta noche. Desafortunadamente, pues otra vez tenemos problemas con el internet, así es que el Periscope se fue. A ver si lo podemos restablecer en un rato más. Pero bueno, si no, pues estamos por vía radio, y nuestro hermano Josué va a abundar respecto de la adoración. Vamos a terminar, hermano, tu intervención. Sí, estábamos mencionando precisamente que la adoración puede ser verdadera o falsa según lo que dice Juan 4, 23 y 24. Hay verdaderos adoradores, y esos verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad. De hecho, Dios quiere que le adoren y busca tales adoradores, los que verdaderamente lo hacen en espíritu y en verdad. Por eso, para poder adorar como Dios nos lo ordena, como Dios lo quiere, debemos de hacerlo con estos tres aspectos que ha mencionado nuestro hermano Alejandro. Debe de ir dirigido en este caso, a la persona correcta, es decir, a Dios, y fuera de Él a nadie más. Debe de hacerse con la actitud correcta, o en este caso en el espíritu que Dios quiere, y asimismo mediante la verdad. Si se hace de esta forma, entonces estaremos haciendo la adoración que Dios quiere que se le dé. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, versículo 10, nuestro Señor Jesucristo, en esa prueba que tuvo después de haber ayunado 40 días y 40 noches, le dice en la última tentación a Satanás: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, fuera de nuestro Dios, cualquier objeto, cualquier persona, cualquier cosa, si se le rinde homenaje, reverencia, respeto, está haciendo una adoración falsa y está desagradando, en este caso, a la voluntad de Dios respecto de aquellos que quieren adorarle. Por ejemplo, si nosotros ponemos o estamos en una disyuntiva, voy a la iglesia o llevo a mi hijo a su clase de natación, ¿estaríamos en presencia de algo relacionado con esto que estás diciendo o no? Bastante, porque hablaría de una muy mala espiritualidad de parte del adorador, porque está poniendo en primer lugar una actividad humana en lugar de la adoración que Dios debe de recibir en el día que lo ha determinado, que es el primer día de la semana. Ok, entonces digo para esto, para que nuestros hermanos vayan de alguna manera aterrizando estas ideas que vamos dando, las vayan aplicando a su vida cristiana y bueno, pues puedan corregir, porque también nos hemos encontrado con hermanos que tienen esta práctica muy recurrente en sus vidas, ¿no? Sí. Es algo muy común, digamos, ¿no? Lamentablemente, pues esto requiere principalmente de personas que espiritualmente entiendan su compromiso con Dios y que lo hagan conociendo y entendiendo la verdad de Dios. ¿Y quién es Dios? Porque eso es lo que decíamos en la definición. La adoración se da principalmente reconociendo las características de Dios. Es decir, que quien hace este tipo de cuestiones no está reconociendo a Dios como tal. No, ni respetando, ni honrando, ni sirviendo, nada. Nada. Muy bien. Hermano Alejandro, ibas a abundar un poco más en la adoración. No, pues verdaderamente la verdadera adoración debe ser ofrecida, como lo hemos dicho ya en Juan capítulo 4, 23 y 24. ¿Por qué? Porque esto hace referencia a la sinceridad de la mente de uno cuando va a adorar. Si tú tienes en mente realmente a quién vas a adorar, yo creo que no va a haber nada ni nadie que te interrumpa estar congregándote para formar el cuerpo de Cristo.
Pero si anteponemos ciertas cosas, como comentabas, de que llevo a mi hijo a nadar, y que realmente no está agradando ni el nombre de Dios. Porque, Perdón que Sí. me interrumpa, ¿a qué nos referimos cuando hablamos sinceridad de la mente? No sé si mis hermanos muy bien. quieren hacer algún comentario al respecto. Sí, yo quiero Adelante, comentar. hermano, adelante. Bueno, muchas veces, estando en el servicio, nuestros sentidos deben de estar orientados o dirigidos, la palabra correcta, dirigidos a la adoración a Dios. Pero muchas de las veces un sentido está dirigido a cosas del mundo. Por ejemplo, suele pasar que estamos en el servicio y estoy recordando que en mi trabajo tengo algo pendiente, que en la casa tengo algo pendiente, que mi niño está enfermo y tengo la necesidad de ir con el doctor. Ahí es cuando ya la adoración empieza a no ser válida. Exacto, porque ya nuestros sentidos están yéndose por otro lado y no están completamente dirigidos a Dios. Ok, ¿tú coincides en esta parte, hermano, o agregarías algo más respecto de la sinceridad de la mente? ¿A qué entenderíamos por sinceridad de la mente para de alguna manera dejarle claro a nuestros hermanos, ¿no? Con algún ejemplo. Bueno, yo podría decir que todas aquellas personas que adoran a Dios de una manera sincera, al momento que están delante de Él, en presencia de Él, saben qué propósito o para qué propósito se encuentran en ese lugar. Si alaban con el espíritu y con el entendimiento. Si oran con el espíritu y con el entendimiento. Si escudriñan la palabra, lo hacen mediante el espíritu y mediante el entendimiento. De tal manera que, o sea, no solamente son receptores, sino que también van percibiendo y recibiendo la enseñanza, discerniéndola y asimilándola. De tal manera que hay una entrega completa de sus sentidos al propósito para el cual ellos saben que están ahí. O sea, están utilizando, como dicen sus hermanos, todos sus sentidos en ese mismo propósito, y de esa manera puede ser totalmente sincera su adoración. Ahora, yo agregaría esto que desafortunadamente, o afortunadamente, no lo sé, pues ninguno de nosotros tiene la virtud o la facultad de poder leer la mente de nadie, más que Dios. Sí. Entonces, en muchas ocasiones nosotros pues vemos llegar al hermano a la iglesia y uno supone que viene precisamente con la mejor de las intenciones a adorar al Señor y a tener comunión con sus hermanos. Sin embargo, nos ha pasado, y esto ha sucedido mucho, que el hermano pues viene molesto con el hermano llega molesto con la esposa, el hermano pues ya no quiere el predicador y aún así se presenta a adorar. Viene con una preocupación. O viene cansado. Exacto. O viene desvelado. Y entonces esta cuestión de la sinceridad, yo creo que ahí se pierde, porque en apariencia el hermano llega y se siente a adorar, o empieza a adorar, pero su corazón anda en otro lado, su mente anda divagando, o su mente está definitivamente alejada del propósito real, que es rendirle homenaje a Dios, ¿no? Él va a ver más a su hermano, a criticar más a su hermano, a alimentar incluso el odio que siente por su hermano, o quizás va más bien a descansar un rato a la iglesia. No sé si sea tan común, seguramente nuestros hermanos que nos están escuchando, de ver a alguien que se está durmiendo en el servicio, ¿no? Y ya ahí la sinceridad se perdió. Alejandro, No, estoy comentando esto contigo, y qué bueno que lo comentas, porque sí, es un hecho real dentro de las iglesias de Cristo. Sí, claro. No, pero si vemos el texto bíblico que dice que vendrán días en que los verdaderos adoradores pues, van a salir a flote, ¿no? Uh-huh. Podemos venir, como tú dices, en todas las circunstancias que han comentado, pero cuando hay una mente sincera, ¿sí? Por eso en Mateo capítulo 5 bien nos dice el Señor que bienaventurados los pobres en espíritu. Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? Si vienes así, hermano, ¿cuál es tu solución? Declárate en bancarrota. Y todas tus ansias, todas tus angustias, ve y dáselas al Señor para poder tener una adoración verdadera. Uh-huh. ¿Sí? Y una adoración verdadera en espíritu. Así ¿Sí? ¿Por qué? Porque qué hombre o qué cristiano dentro de la congregación, dentro del pueblo de Dios, no tiene dificultades. Todos, ¿no? Entonces eso es lo que marca Cristo. Desconéctate, entrégate a mí, y te manda al Evangelio según San Mateo capítulo 5, ¿no? Declárate. Ahí es a lo que se refiere esa bienaventuranza, ¿sí? Bienaventurados los pobres en espíritu. En un idioma más entendible es siempre declararnos en bancarrota. ¿Por qué? Porque tenemos la necesidad de esa vida espiritual. Y si yo quiero venir a adorar, declárate así. Señor, yo no puedo, solo tú. ¿Y qué va a pasar? Como decía nuestro hermano Josué,
ya conectaste tu espíritu, ya tenemos esa preocupación, toda esa ansiedad descargada. Vemos también en Mateo, ¿no? Que nos dice, aprender de mí, que mi yugo, ¿qué? Venís cansados y agotados, ven entonces, ¿no? Entonces en eso podemos entrar en una mente sincera. Pero si vamos con una mente ya predeterminada a juzgar, a dormir, hermanos, lo que decía nuestro hermano Josué, esa ya es una adoración falsa y a Dios no se le puede engañar. Dice Gálatas que Dios no puede ser que burlar. Así es. y sí andemos con cuidado, ¿no? ¿Por qué? Porque comentabas, la adoración insincera o hipócrita nunca es aceptable ante Dios, nunca. Entonces corremos ese peligro, todos, ¿sí? Por no tener una mente o un espíritu, nuestra mente sincera. Por eso es bien importante, y van a oír a lo mejor en el transcurso del programa, que estamos siempre citando Juan capítulo 4, 23 y 24, porque es un punto clave para todas las iglesias de Cristo, ¿sí? Porque realmente adorar a Dios es un asunto muy serio, y no deberíamos verdaderamente volver esto, o hacer esto, pues a la ligera. Me gustaría leer lo que Alex, dice... perdón, antes, Sí. antes de que avances en esta parte, Sí. esta cuestión de la seriedad en la adoración, no sé qué tanto nosotros realmente la estamos, por un lado enseñando, y Sí. por otro lado qué tanto nuestros hermanos la han entendido y la están practicando. La seriedad al adorar, porque vemos que con mucha facilidad algunos hermanos deciden no asistir, por ejemplo, al servicio. Otros con mucha facilidad deciden llegar tarde. Otros con mucha facilidad, según sus propios criterios, deciden no participar. Otros con mucha facilidad, si no traen ganas de cantar, pues medio mueven la boca, ¿no? Otros, si no tuvieron la previsión de apartar algo para la ofrenda, pues tampoco ofrenda, pues total, ahí no le estamos dando la seriedad que debería tener el asunto, ¿no? Más que seriedad, perdón hermano, más que seriedad, como parte de lo que estás comentando, es una adoración vana, es una adoración falsa. Le falta seriedad totalmente. Exactamente, ¿no? Ahora, si yo te tengo que hablar, hermano, lo único que sí me gustaría que leyéramos, o me quieres acompañar, hermano, tú que tienes más rápido, lo que dice el Salmo 89.7. Salmo 89.7, vamos a buscarlo. Sí, me gustaría que lo leyeras en esa versión más popular. Vamos a ver, dame un minutito. Salmo 89.7, dice así el Salmo 89.7. Y eso es para lo que comentamos, que crean que lo que acabas de comentar, cuidado con esto, ¿eh? Sí, y esa sería la otra pregunta. Dice, Dios se reúne con los santos ángeles y todos ellos temen y respetan a Dios. Fíjate, todos ellos temen. Y respetan a Dios. Él es más grande y asombroso que cualquiera de los que lo rodean. Señor Dios Todopoderoso, no hay nadie como tú, lleno de poder y fidelidad. Fíjate. Tú controlas el poderoso mar y calmas las fuertes olas, ¿no? Entonces, si los ángeles le temen y le respetan, ve lo que dice el Salmo 111.9. El Salmo 111.9. Y me gustaría que luego lo leyéramos aquí en la Reina Valera. El Salmo 111.9, ahorita lo leemos aquí. Sí. En esta versión dice, Dios dio libertad a su pueblo, hizo con ellos un pacto para siempre, su nombre es santo y temible. Es santo y temible. Bueno, o sea, y el día que sí. dice, la sabiduría Ujú. comienza por respetar al Señor. Ahí está. Los que obedecen sus mandamientos demuestran que son inteligentes. Entonces la adoración, hermano, para yo concluir con este pequeño bloque, es sumamente importante. En la Reina Valera, lo que te enseña el Salmo 87, ¿quieres leerlo? 89.7. 89.7, ve lo que dice, ¿o quieres que la lea? ¿Cómo quieres? Dice así: Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. ¿No? Ahora, lo que vemos aquí, hermano, ¿cuál es la manera correcta de adorar? Esto quiere decir por las instrucciones específicas en la Biblia y no por tradiciones o mandamientos de hombres. Y desafortunadamente muchas veces hacen más caso al mandamiento de hombres que a la propia Escritura. Y por eso la adoración debe ser muy seria, ¿no? Debe de ser de una manera sabiendo que el nombre de Dios es grande, Bueno, es respetable. y si pudiéramos nosotros en este momento añadir o preguntar, bueno, ¿qué le pasa al hermano que no adora en sí, que no adora con seriedad, que su adoración es vana? ¿Cuál sería no sé si la palabra apropiada, o sea, cuál sería la reprensión, el castigo, la amonestación de parte de Dios para alguien que durante mucho tiempo ha decidido no ir, llegar tarde, irse a dormir,
Pues nada más recuerda todo lo que le pasó a su pueblo por ofrecer una adoración que no era como él quería. O sea, si el pueblo de Israel es el ejemplo, como dice también la palabra, para que nosotros no hagamos como ellos hicieron, debemos de entender que a Dios no le agrada que tomemos en poco, principalmente el ofrecerles en el Antiguo Testamento sacrificios que no cumplían con los requisitos que él pedía. En el Nuevo Testamento nosotros debemos de ofrecerle lo mejor, como lo hizo al principio Abel, cuando ofreció también de sus ovejas, no ofrecer como Caín solamente algo, sino esforzarnos pensando principalmente en las características de aquel quien estamos adorando. O sea, estamos adorando al Creador del universo, al Creador de nosotros mismos, de todas las cosas, al que es dueño de nuestra vida. Y si no entendemos esto, entonces va a llegar el momento que estemos delante de su presencia y lo que vamos, o lo que podamos decir en nuestro favor, no va a valer. Mira, hermano, deja comentarte algo a la pregunta que tú hacías. La Biblia es bien clara. En Gálatas, en el capítulo 6, en el versículo 7, nos dice esto, para aquellos hermanos a lo que tú comentabas. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, si tú ciegas eso ante la adoración, Dios no, primer punto, Dios no puede ser engañado. Podrás engañar a la congregación entera, pero realmente el pago, ya vimos ahorita en Gálatas capítulo 6, Dios no puede ser engañado. Y yo añadiría esta parte de Deuteronomio capítulo 28 a partir del versículo 15, cuando se refiere a las consecuencias de la desobediencia, ¿no? La verdad, cuando nosotros leemos este apartado de Deuteronomio 28:15, encontramos que las maldiciones de Dios para alguien que decide voluntariamente desobedecer, pues abarcan todos los aspectos de su vida, ¿no? Sí. Sus aspectos familiares, sus aspectos de negocios, sus aspectos personales en cuanto a su salud, aspectos en cuanto a su economía, en cuanto a su trabajo, en fin, las maldiciones de Dios para alguien que decide tomar a la ligera su relación con Dios o el pacto que ha hecho con Dios, pues son muy, muy severas. Nos vamos a ir a un corte, hermanos, y en un momento más regresamos a Palabras de Vida Eterna. Esperamos sus comentarios, opiniones, sugerencias. Ojalá y el tema les esté pareciendo interesante. Ya estamos de vuelta, hermanos, en Palabras de Vida Eterna desde Puebla. Gracias porque nos están escuchando. Parece que la transmisión ya mejoró un poquito. Le vamos a pedir al joven Mario que por favor nos dé los saludos y el ¿sabías qué? Sí, nuestra hermana Lulú pide oración por los enfermos, en especial por la hermana Adriana, hermana Verónica, la hermana Luisa y el hermano Aarón, el hijo de nuestro hermano Goyo. Y su hijo, pequeñín Jorge, pide oración por Kevin y por toda su familia. Nuestra hermana Tere Mendoza les manda saludos a todos, hermanos. Gracias, hermano. Gracias. Dice que Dios les dé más sabiduría para que los demás aprendan cada vez que los escuchan. Gracias, hermano. Gracias. Nuestra hermana Modena Cano de Monterrey, de la Industrial, les manda saludos a todos ustedes, mis hermanos. Gracias, mi Muchos hermano. saludos a los hermanos de la Industrial. Nuestro hermano Armando Pedraza pide oración por su hija Keila y su sobrina Shiny, porque dice que el sábado van a presentar un examen de admisión para entrar a la preparatoria. Así es. Venga, que estudien, que se preparen. Y nuestra hermana Ian Ordaz también se une a la petición y aparte incluir a la hermana Dulce de aquí de Vicente Guerrero, porque también hará examen para la prepa. Y por la hermana Vani, porque ella lo hará la próxima semana, pero para la universidad. Muy bien, vamos a orar por todos ellos. Primero Dios. Que sea el Señor el que decida, ¿no? Así es. Y nuestra hermana Chelo Mansur dice: Dios les bendiga, hermanos, por su gran labor. Y ella pide oración por su hermano José Luis, que Dios lo ayude y que lo ilumine. Gracias. Sí, Muy bien, vamos a orar. Y nuestro hermano Alejandro Martínez manda saludos a la iglesia allá en Toluca, muy en especial a Brian, su hermano Brian Conde. Dice que le eche muchas ganas al estudio. Muy bien, saludos, joven Brian. Saludos, Brian. Esos son todos los saludos en este corte. Y pasamos al ¿sabías qué? Pues ¿sabías que un rey de la antigüedad se cayó de la ventana? A ver, ¿quién Y probablemente esa fue la causa de su muerte? su No. muerte. Bueno, no tanto, sino, o sea, Dios dijo que se iba a morir. Pero tal vez esa sea El antecedente, ¿no? exactamente, la enfermedad
que causó esa muerte que ya no se iba a levantar. Nos dice en segundo libro de Reyes, capítulo 1 y versículo 2: y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo envió mensajeros y les dijo: id y consultad a Baal-Zebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Al final del capítulo vemos que Dios dice que no iba a sanar de su enfermedad porque había consultado a Baal y no había pedido el consejo de Jehová. Pero tal vez la enfermedad que le causó esta muerte fue precisamente haberse caído de su ventana. Ok, muy bien, pues ahí está este dato interesante de los reyes, en este caso de Ocosías, ¿verdad? Sí. Muy bien, gracias, joven Mario. Pues vamos a continuar, hermanos, con esta cuestión que estamos tratando ahora mismo de la adoración. Nuestro hermano Alejandro iba a abundar en algo relacionado con la adoración. Adelante, hermano. Mira, hermano, hace rato yo comentaba que los elementos de la oración, ¿no? La primera vez estábamos comentando que a quién iba dirigida. Bueno, sabemos que es al Dios Todopoderoso porque realmente Él es el objeto de nuestra adoración. Por eso entender en el espíritu, por eso mismo eso comentábamos, para que podamos entender que el objeto de la adoración pues es nuestro Señor, ¿no? El segundo punto es nuestra actitud en la adoración, ¿sí? Nuestra actitud en la adoración debe de ser en espíritu, debe de ser una adoración humilde y sincera, adorarle sabiendo que Él es el que va a tener comunión con nosotros y nosotros con Él cuando venimos a formar la iglesia. Y el punto, ¿cuál es la manera correcta de adorarle? Pues vemos que es en verdad. ¿Por qué en verdad? Porque esto quiere decir que nosotros nos estamos basando en su palabra y no en los mandamientos humanos, ¿no? Muy bien. Entonces con esto que estamos haciendo podemos tener algo bien importante, que la persona sincera presta atención íntegra ¿a quién? Al adorador que está predicando el evangelio, que nos está enseñando también la palabra de Dios. ¿Por medio de qué? De la disciplina se ha entrado en comunión con Dios, y eso es adorar en espíritu, y eso es adorar también en verdad, haciendo una muestra de respeto y de reverencia siempre a Dios, como lo que hablábamos al principio, de lo que decías, ¿sí? Y esto también nos conlleva a que el que te vea así, puedes tú también invitarle a adorar sin decirle nada. Ok, muy bien, hermano Alejandro, gracias por esta aportación. Hermano Miguel, nos ibas a seguir hablando respecto de la adoración. Sí, mira, yo voy a hablar de la oración en relación a un concepto de que la verdadera adoración debe de ser ofrecida en verdad. Eso lo encontramos, como bien ya lo mencionaron los hermanos, en Juan, en el capítulo 4, versículo del 23 al 24. Ahí está ese concepto de la verdad. Dice: en verdad, no a través de sombras y tipos, ni por medio de sacrificios u ofrendas de sangre, sino en la manera representada o tipificada en todas estas. Hebreos 9, capítulo 9, versículo del 9 al 24. El verdadero camino de acceso directo a Dios es a través de Jesucristo. En verdad, es usar en contraste a la ley. En Juan, capítulo 1, versículo 17, nos señala esto: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Qué significa esto? Bueno, pues esto significa que debemos adorar como enseña el Nuevo Testamento, no como lo señaló la ley de Moisés. Regresar a la ley para justificar una práctica hará que Cristo se vuelva de ningún efecto para nosotros, que no tenga efecto lo que Jesucristo hizo por nosotros. Eso lo encontramos en Gálatas capítulo 5, versículo 4. Yo le pediría a mis hermanos que lo leamos porque me parece muy importante. Sí, aquí lo tengo, si me das la oportunidad, claro, nada más dame chance que la tecnología nos lo permita. Sí, aquí lo tengo. Gálatas capítulo 5, versículo 4 dice: de Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Ahí está. En esta versión, hermano Miguel, si me permites, Sí, claro, adelante. Gálatas 5:14 dice, Gálatas, ¿qué? ¿Me dijiste? Gálatas capítulo 5, versículo 4. Perdón. Dice: si ustedes quieren estar bien con Dios por la ley, entonces se habrán apartado de Cristo, se habrán alejado del generoso amor de Dios. Es decir, con esto, hermanos, entiendo que nuestro hermano Miguel nos está informando, nos está indicando que ninguna práctica que tenga que ver con la adoración que se realizaba en el Antiguo Testamento
es una práctica que sea válida en el Nuevo Así Testamento, ¿no? Así Adelante, es. hermano Miguel. Toda verdadera adoración estará enseñada o está enseñada en el Nuevo Testamento. Usar en nuestra adoración eso que no está autorizado en el Nuevo Testamento es dejar de practicar la verdadera adoración. Si nuestra adoración no está autorizada en el Nuevo Testamento, debe venir ya sea del Antiguo Testamento o está autorizada solamente por los hombres. De cualquier manera, no es una verdadera adoración, es una adoración errónea. Esto explica por qué las iglesias de Cristo insisten en adorar solamente como lo señala el Nuevo Testamento. Es decir, toda la adoración que viene señalada en el Nuevo Testamento es una adoración verdadera. Muy bien, gracias, hermano Miguel. Pues continuando con este tema de la adoración, hermanos, es importante destacar que el Señor enseña en su palabra cómo es que nosotros debemos adorar. Y esta parte de cómo debemos adorar es muy importante, hermanos, porque nos quita a nosotros la facultad de decidir cómo hacerlo. Insisto, esta situación de que en su palabra el Señor indica cómo debemos hacerlo, nos quita a nosotros la facultad de decidir cómo hacerlo. A mí me puede parecer muy bonita la música, a mí me puede parecer excelente la música, pero si el Señor no ha autorizado que la usemos en la adoración, no tenemos por qué usarla. A mí me puede parecer excelente que se den diezmos en la adoración, pero si el Señor no lo ha autorizado, no tengo por qué yo hacerlo. Cualquier entonces práctica que se salga de lo que el Señor ha establecido en el Nuevo Testamento, bueno, pues queda fuera de lo que podría denominarse una adoración verdadera. Y luego, hermanos, iríamos en sentido inverso a lo que es la adoración falsa. Lo que nosotros leemos en el libro de Mateo, ahí en el capítulo 15, en el versículo 9, es al Señor Jesús hablando con una mujer, en este caso una mujer samaritana, a la que le dice: ustedes adoran lo que no saben. Es muy probable, hermanos, es muy probable que la gente actualmente esté adorando sin saber exactamente ni qué adora, ni a quién adora, ni cómo adora. Es decir, le han enseñado, sigue más bien la práctica que le han enseñado, sigue más bien lo que le ha visto. Llega a algún lugar y ve que todos se ponen de pie, pues él se para. Llega a otro lugar, ve que todos brincan, pues él brinca. Ve que llega a otro lugar y en ese lugar pues las mujeres van con el velo, pues la mujer se pone el velo, aunque no entienda ni por qué lo está haciendo. Entonces aquí estamos en presencia de alguien que está adorando sin saber lo que adora. Lo que yo cuestionaría a ustedes ahí en su hogar es si nosotros, si ustedes, sí saben por qué hacen lo que hacen. Si los hijos de ustedes saben lo que hacen y por qué lo hacen. Porque también esto es muy común. El papá, pues sí, él sí sabe, ¿no? Y él va al servicio y todo. Y jala a su muchacho, a su muchacha de 14, 15, 20 años. Y llega uno con los jóvenes y les preguntan: oye, ¿y tú por qué vienes? Es que mi papá me trajo. Oye, ¿y entiendes lo que estás haciendo? Pues no, pero mi papá siempre me ha traído y pues yo vengo. Pero entonces, ¿no sabes a qué vienes? No, la verdad no sé, pero aquí estoy. Aguas con esta cuestión. Hay que tener cuidado de estar haciendo una adoración que no se conoce, porque entonces, o que no se sabe lo que se hace, porque entonces es una adoración vacía, sin sentido, vana, dice Mateo capítulo 15, versículo 9. Y entonces el libro de Colosenses capítulo 2, en el versículo 23, dice: estas cosas a la verdad tienen cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, pero no tienen ningún fondo, es decir, no le agradan a Dios. Y entonces en la Biblia del día, ahí en el libro de Mateo, en el capítulo 15, en el versículo 9, dice: la adoración que me brindan no les sirve de nada. Entonces hay que tener dos detalles aquí, hermanos, que me parecen interesantes. Uno puede estar adorando a Dios y estar equivocado porque lo estamos haciendo de manera equivocada. Y uno puede estar adorando al Dios verdadero y aún estar equivocado si los sentimientos, si las intenciones, si las actitudes no son las adecuadas, ¿no? Y entonces por eso les invitaríamos, hermanos, allá en sus hogares, a que reflexionen si la última vez que ustedes llegaron a adorar al Señor, hablando o refiriéndonos al culto,
Ustedes llegaron con la actitud adecuada, ustedes llegaron a sabiendas de lo que hacían, ustedes llegaron con plena conciencia y llegaron a, en este caso, a entregarse al Señor. Hermano Josué, abúndanos un poquito más respecto de la adoración. Sí, el mencionar respecto de la adoración falsa no solamente implica el hecho de que se esté rindiendo honra, veneración o respeto a algo que no sea Dios. También implica el hecho de que nosotros no lo hagamos como Dios quiere. Estamos haciéndolo de una manera errónea, de una manera falsa, cuando nosotros no lo hacemos de la manera que Él lo establece. Por eso es importante tener cuidado. Cada uno de los que venimos a adorar al Señor debemos estar conscientes de nuestro propósito al llegar delante de Él y que debemos de hacerlo como Él lo está solicitando. Por eso insistió nuestro hermano Alejandro e insistimos nosotros en decir que debemos de adorar en espíritu y en verdad. Si llegas en una actitud incorrecta a adorar al Señor, juzgando a los hermanos, viendo las fallas a lo mejor que llegan a tener los expositores y no poniendo principalmente como propósito de tu presencia la edificación, entonces estás ofreciendo una adoración falsa. Los judíos que mencionaban en el Evangelio de Mateo en el capítulo 15, versículo 9, habían dado más valor a las tradiciones de los ancianos que a los mismos mandamientos de Dios, y su adoración venía a ser vana delante de Dios. Entonces, no caigamos en ese tipo de situaciones porque Dios no quiere ni le agrada ese tipo de adoración. Dios quiere que vayamos precisamente, nos reunamos como congregación para que lo hagamos de la manera que Él quiere y que Él lo ha establecido. Hermano, ahí quisiera yo interrumpirte un poco, perdón. Sí. Es que hay un detalle bien importante. En algunas de nuestras congregaciones e incluso en algunos grupos religiosos de diferente índole, uno llega al lugar y le dicen, por ejemplo, las mujeres se van a sentar del lado izquierdo y los hombres se van a sentar del lado derecho. Entonces uno, y separados, ¿no? Y uno, pues llegó así, se sienta, así le dijeron y así se sienta uno, ¿no? Nunca cuestiona uno, bueno, ¿y esto dónde está en la Biblia, no? Y prácticas similares a estas, ¿no? Lo que precisamente acabas de señalar es que Jesús reprueba a los fariseos porque ponían como leyes normas de hombres, ¿no? Y esta es una, pero pregúntense ustedes allá en sus hogares si en algún momento alguno de ustedes ha visto algo así, o alguno de ustedes ha hecho algo así, o incluso alguno de nosotros hemos impuesto algo así, ¿no? Lo que pasa es que a veces llegan muchas personas con un propósito diferente a adorar a la iglesia. No precisamente llegan con una intención de adoración, sino que llegan con otras intenciones. Algunos porque conocen a algún hermano o hermana que es soltero o soltera y su intención, aunque parezca que es acercarse a Dios, no es tanto eso. Y otros tipos de propósitos, inclusive pues solamente adquirir conocimiento, pero no realmente rendirlo a Dios, sino para que sea mi conocimiento y mi ego y me crezca, envanecerse en el conocimiento. Entonces debemos de tener bien presente que nuestra actitud debe de ser la correcta en la adoración. Y la actitud correcta es en humildad, en sencillez, en amor, en gozo, en comunión con los hermanos. O sea, no venimos, dice Santiago, a criticarnos unos a otros, a ver qué cosa tiene el hermano, juzgar al hermano. No venimos a eso, venimos a adorar a Dios, venimos a servir a Dios, venimos a honrar a Dios. Y debe de ser principalmente el propósito de la adoración ese, y crecer y edificarnos como iglesia. Entonces, cuando no lo hacemos de esta manera o en esta actitud, entonces nuestra adoración viene a ser vana, así como la de los judíos que menciona el Evangelio de Mateo en el versículo 15, 9. Ahora mencionaba hace ratito respecto de la ofrenda, perdón que vuelva a traerlo, pero me parece que también es en Mateo cuando dice, si tuvieras algo con tu hermano y traes tu ofrenda, dice, ve y reconcíliate con tu hermano. Entonces esa actitud o esa situación que pueden vivir los cristianos cuando van a presentarse delante de Dios, si están todavía en esa actitud de molestia con otro hermano, la adoración también no puede ser aceptable. O sea, debe de haber armonía, comunión y unión entre los hermanos. Por eso el apóstol Pablo reprueba las divisiones y asimismo la separación de mente y de idea, de propósito. Entonces, en esto... De hecho, lo que pasa con Caín en contra de Abel es que se molesta al ver que lo que él presenta no le agrada a Dios y se ensaña contra su hermano, ¿no? Entonces, podría ser incluso un patrón. Es decir, yo llego con una mala actitud, llego con una mala forma de adorar. Mi hermano, por otro lado, está adorando conforme
se le ha indicado. La envidia. Y vienen ahí problemas quizás de envidia, de división que acabas de señalar, y empieza a haber rivalidades, no por parte del que está adorando bien, porque el que está adorando bien, él está concentrado en lo suyo. Empieza a ver esto por parte de aquel que no está adorando correctamente. Y ese es donde salimos del concepto bíblico de la adoración en espíritu y en verdad. Entonces, si sabemos cuál es la verdad de Dios y cuál debe ser nuestra actitud, debemos de ceñirnos a ella y ofrecer a Dios un sacrificio vivo, un sacrificio que sea agradable, o sea, ofrecernos nosotros mismos a Dios en esa actitud correcta. Entonces, si lo hacemos de otra manera, como en este caso lo hacían los judíos, ellos ponían o anteponían sus tradiciones ante los mandamientos, entonces Dios dice, en vano me ahorro, porque para honrarme utilizan mandamientos que ni siquiera yo he dado, son mandamientos que el hombre él mismo ha instituido. Entonces, si no está dentro de la Biblia, por eso es muy importante lo que decía nuestro hermano Miguel, las iglesias de Cristo siempre van a insistir en esto. Si no está dentro de la Biblia, no puede ser parte de la adoración. Sería del Nuevo Testamento, ¿no? Porque Claro. ves que hay, hay grupos religiosos que toman parte del Antiguo Testamento para su adoración, sabiendo que esto está equivocado, ¿no? Porque la verdadera adoración es la que marca a Jesucristo, es la que El del Nuevo Testamento, exactamente, porque si no vana sería entonces el sacrificio de nuestro Señor, seríamos alabando con instrumentos, bailando, esa es la falsa adoración. Ok. Sí, es correcto. Muy bien, pues nos vamos a ir a nuestro último corte, hermanos, y en un momento más regresamos a Palabras de Vida Eterna. Muy bien, hermanos, pues ya estamos de regreso en Palabras de Vida Eterna. Agradecemos nuevamente su audiencia. Joven Mario, por favor, sus saludos, noticias, y sabías que es usted tan gentil. Nuestra hermana Lulú nos dice que su esposo, nuestro hermano Israel, en estos momentos está trabajando, pero aún así dice que le mandó un mensaje para decirles que les manda muchos saludos a todos ustedes que hacen el programa, porque es una obra muy grande y que Dios permita que lleguemos todos con bien a nuestros hogares. Gracias, muchas gracias. Gracias, hermano. Nuestra hermana Lulú Monroy les manda también saludos a todos ustedes, hermanos. Muchas Gracias, gracias, Señor, hermano. hermano. De igual manera, nuestro hermano Ulises Lara allá en San Luis y nuestro hermano Herminio también les mandan saludos. Muchas gracias, hermano. Bendiciones. Ulises, a todos, hermano Herminio, que Dios los bendiga. Y para finalizar, nuestro hermano Jonathan Mesa manda Sí, nuestro hermano Jonathan Mesa manda, ¿a quién manda? a quitarme el micrófono porque dice que hablo muy fuerte. Manda saludos a nuestra hermana Gabriela González allá en Chiapas y pide oración porque Dios siga restableciendo la salud de nuestra hermana Priscila Franco de León, Guanajuato. Muy bien, Dios les bendiga. Saludos, algún día iremos a Chiapas y conoceremos a la hermana Gabriela González. González. Y nos invitará. ¿De dónde es la hermana Gabriela González? ¿De qué parte de Chiapas, Johnny? Específicamente, ¿sabes? No. San Cristóbal. Uy, San Cristóbal de las San Casas. Cristóbal se pone muy sabroso. Pues a ver, un día que la hermana nos invite a comer a San Cristóbal. Hay una es bebida muy rico. pozol, es muy rico, No se un le chocolate. Oh, Muy bien. Bueno, pues ya hicimos ahí. Un saludo a la hermana. Que nos invite a San Cristóbal, es muy bonito el pueblo. ¿Sabías qué? Pasamos al ¿sabías qué? Yo traía un ¿sabías qué? También basado en el segundo libro de Reyes, pero ya los hermanos hicieron su aportación y la hija de nuestro hermano Evaristo, Ariel, nos mandó un ¿sabías qué? Hace ratito. Nos dice que Abraham no tuvo dos hijos, o sea, Isaac e Ismael, como todos recordamos, No solo tuvo 2 hijos. sino que tuvo aparte otros 6. Eso está en Génesis capítulo 25, versículos del 1 y 2. Dice, Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Sétura, la cual le dio a luz a Simram, Joxán, Medán, Madián, Isbac y Sua. Esos son los otros hermanos de Isaac y de Ismael. Génesis 6, ¿qué dijiste? Génesis 25, 25. 1 y 2. Génesis 25, 25. Bueno, y ahí hay que nos ayuden más todavía, ¿no? Y se menciona algo más de estos hombres, o sea, hay algo más de ellos, porque bueno, sabemos que de Isaac sale Jacob, y de Jacob salen las 12 tribus, etcétera, etcétera, pero de Simram, Joxán, Medán, Madián, Isbac y Suaj, ¿qué? ¿Habrá algo más? Parece que no.
habría que hacer esa solamente relación, la ¿no? tierra de Madián. Sí, normalmente no se nombran esos los demás hijos de Abraham, solamente bajo la historia de Génesis se nombra Ismael por la promesa del ángel que le hizo que iba a ser de él una nación fuerte. Y normalmente de los hijos de la promesa, Isaac, como es el primogénito, normalmente siempre se nombraba al primogénito, a los demás casi no se les nombraba. Fíjate, en el 25:6 de Génesis dice: Lo que te iba a decir. pero antes de su muerte Abraham les dio algunos regalos a los hijos de sus concubinas y los separó de su hijo Isaac, Sí. enviándolos al oriente. Normalmente los primogénitos era toda la bendición del 100%. Bueno, pero en el caso de Abraham, el primogénito era Ismael. Pero ese era hijo de, digamos, no de la promesa. El hijo de la promesa es Isaac, conforme a la voluntad de Dios, por eso es el primogénito. Y el hijo de Agar viene siendo las dos naciones, los árabes, pero los escogidos, conforme a la promesa, viene siendo la descendencia de Isaac. Bueno, O sea que realmente es por la promesa que se da a Isaac como primogénito. Como primogénito, por esa promesa normalmente, y lo podemos ver también hace alusión en Gálatas, los hijos de la... Ay, se me fue De el la nombre. esclava y de la libre. Y de la libre, entonces nosotros somos hijos de la libre. Ujú. muy bien, Por la promesa. por la promesa. Muy bien, hermanos. Hermano Juan Mario, ¿algo más? Dice nuestra hermana Gabriela de Chiapas que encantada de recibirlos cuando gusten. Ok. Muy bien, hermana. Gracias, hermana, gracias. hermana. ¿Qué les dijiste, hermana? ¿Con cuántas horas estamos aquí? No, pues está cerca Muchas San Cristóbal ahorita, Está aquí en unos Puerto. 6, unas 8 horas a San Cristóbal. A San Cristóbal. ¿Manejando ustedes? Sí, hermano. Sí, unas 8 No, y sí, Maneja como usted, 8 horas. sí. Como 8 horas, sí, fácil. Si manejo yo unas 14. Muy bien, saludos, hermana. Saludos. Las noticias, hermanos, no sé, ¿tienes algo más, Juan Mario? Nada más recordar lo de la confraternidad del 29 de mayo. Por favor. A todos los hermanos que viven cerca en el área conurbada de la ciudad de Puebla. Y en la región incluso, ¿no? Estamos invitando a gente de la región, ¿no? Así es, también a las ciudades vecinas de Tlaxcala, Córdoba, ¿no? Córdoba, que puedan acompañarnos el día 29 de mayo en punto de las 10 de la mañana. Iniciamos el culto de adoración a nuestro Dios. Va a haber diferentes temas, más que nada basados a poner las manos a trabajar en la obra del Señor. También habrá clases de varones, de mujeres y para jóvenes durante el transcurso del día. Y también nos gozaremos conviviendo como hermanos con una comida ya preparada por algunos de nuestros hermanos. Entonces los esperamos el 29 de mayo, a los hermanos que puedan y tengan el gusto de acompañarnos, principalmente para adorar a Dios y para conocer un poco más de su palabra. Muy bien, pues ahí está la invitación hecha para el día 29 de mayo, en donde nos vamos a concentrar las iglesias de Cristo, aquí en Vicente Guerrero precisamente, ¿verdad? Así es. Aquí va a ser el culto unido. Muy bien, pues vamos a continuar con el tema de la adoración, nos quedan unos cuantos minutos, así es que le vamos a pedir a nuestro hermano Alejandro que por favor, pues a partir de estos cuantos minutos nos dé un extracto, nos siga hablando respecto de la adoración. Muy bien, hermano, pues aquí lo que me resta decirles o comentar dentro de todo lo que comentaba nuestro hermano Josué de la adoración falsa, ¿no? Muchas veces la adoración se rige también por la estimación. ¿En qué sentido lo quiero comentar? Vemos el ejemplo en la Biblia, porque cuando estimas mucho a persona, hay veces que la idolatras y caes en otro error, ¿sí? Tenemos el gran ejemplo de Cornelio, que se postró a los pies de Pedro para adorarlo, ¿sí? Y ese era el agradecimiento de que Pedro había ido, ¿no? Pero no, Pedro lo que hace, reacciona, ¿y qué hace? No me adores a mí. ¿Por qué? Porque soy un hombre igual que tú. Y ese es un mensaje para todos aquellos hermanos. Al único que debemos adorar es al Señor. Así es. Sí. Yo quisiera Sí, adelante, hermano, adelante. hermano. Toda la reverencia, todo el respeto, toda la honra, los ejemplos bíblicos nos dicen debe ser dada a Dios. A Dios. Y 100%, ¿no? Tenemos otro gran ejemplo, ¿no? Bueno, perdón, Sí, dime. quisiera hacer un apunte. Efectivamente, la honra, el respeto, la gloria es para Dios. Sin embargo, entre nosotros también hay hombres que merecen, de acuerdo a la Biblia también, ¿no? Sí. Que merecen honra y respeto. Entonces, pero hay que tener mucho cuidado en esa parte, ¿no? Así es. Hay que tener mucho cuidado porque a veces lo que sucede es que se confunde y nuestros hermanos terminan por adorar Exactamente. en lugar de respetar, en lugar de reconocer el trabajo de alguien, que es algo muy diferente, ¿no? ¿Qué es lo que le pasaba a los judíos? Respetaban más las tradiciones de los ancianos que los mandamientos de Dios. Cuando nosotros respetamos a veces más a una persona
aun cuando vaya en contra de lo que Dios dice, entonces nosotros ya estamos dándole parece un lugar que no le corresponde. Y mira, y es muy importante lo que acabas de comentar, ¿no? Porque como hemos visto varios ejemplos que estamos viendo de Cornelio, Pedro y todo, normalmente lo que tú comentas es muy cierto. Nosotros como seres humanos Dios nos manda que nos amemos los unos a los otros, que los respetemos, pero nunca dijo adórense los unos a los otros. No. Esa es la gran diferencia, como tú comentas. Yo puedo decir que a cada uno de los que están en el panel los respetamos, inclusive llega a haber una gran estima, Sí, pero reconocemos nuestro exactamente, trabajo, ¿no? pero tenemos una sola mente, como lo comentábamos ahí, la mente de Cristo. La adoración es para Él, Así es. ¿no? Entonces sí hacer esa diferencia, Sí. porque sí llega a ser algo común esta cuestión, ¿no? Sí, ¿no? Y vemos ahí que también vemos otro ejemplo, que llega Juan cuando está en la isla de Patmos, se le aparece el ángel. ¿Y qué hizo Juan? Quiere adorarlo, porque era pues un ser divino, llamémoslo. Celestial, perdón, un ser celestial. Llega el ángel, ¿y qué mismo que le dice? No, levántate, porque también yo soy un consiervo tuyo. Esa palabra consiervo refiere a lo que tú comentas. Todos nosotros somos consiervos. Así es. Y adoramos a un solo Dios. Y el consiervo puede existir ese aprecio, ese cariño, porque también no es malo. Pero no caer en que algunos hombres desean adorar a los propios hombres, o porque están aunque en un cargo de un poder, ya quieren en un momento dado que se les adore. También cae en ese sentido. Es ciertamente común, ¿no? Es muy común, desafortunadamente. Mucha gente adora a los ángeles, o mucha gente quiere adorar ídolos, y al decir ídolos no son las figuras, también tu trabajo es un ídolo. Uh-huh. Y te aleja también de la comunión y de la adoración a Dios. O como comentabas hace rato, quiero tomar lo que tú tomabas. Hay hombres que es domingo, no, pues mi hijo juega fútbol, o mi hijo juega y lo tengo que llevar. Fíjate, entonces ahí estás adorando o estás idolatrando a algo que antes que a Dios. Así es. No, hermano, y yo quiero comentar algo de lo que comentaban ustedes dentro de ya con esto terminar, si gustas, ¿no? Hablábamos hace rato de lo que mi hermano Miguel me dio mucho gusto de lo que él decía. Desafortunadamente hoy en día, en otros grupos religiosos adoran al pastor y no a Cristo. Así es. Y cuidado con eso. O muchos otros hombres quieren vivir con un pie bajo el antiguo y bajo el nuevo. Claro. Y cuidado con eso. En Gálatas 3, nomás quiero leer rápido, Gálatas 3, ¿sí? Lo que marca las escrituras. Gálatas capítulo 3, versículo 10 dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Quieres vivir bajo la ley? Hazlo, no se te prohíbe. Pero con un punto, con uno nada más que tú quebrantes, ya te hiciste hacedor de todos. Así es. Entonces, cuidado, hermano, debemos de entender el cual nosotros adoramos, como lo comentábamos nuestros hermanos y yo, es bajo el Nuevo Testamento. Así es. Dice el libro de Romanos, hermanos, ya para concluir en esta noche, dice el libro de Romanos ahí en el capítulo 1, en el versículo 25, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Adoraron y sirvieron a la creación en lugar de adorar y servir a Dios, el Creador, a quien sea la honra para siempre. Amén. Amén. Así es. Con esto vamos a concluir, hermanos. Con este pensamiento nos vamos a quedar. De aquí 8 días vamos a retomar este tema de la adoración. Esperamos sus comentarios, sus preguntas. Es un tema que efectivamente puede tener muchas aristas, y ojalá y ustedes puedan de alguna manera reflexionar en ello y hacer algunas preguntas. Hermanos, pues gracias, hermano Miguel. No, gracias a ustedes, y que esto nos sirva para crecimiento espiritual. Que Dios los bendiga. Hermano Josué. Sí, gracias a Dios que nos concede este privilegio también de poder hablar sobre lo que es su verdad y su palabra, y que sea edificante para todos. Muy bien, gracias. Hermano Mario. Gracias a Dios que nos permite trabajar para Él. Y finalmente nuestra hermana Uri Ordaz manda saludos a todos ustedes. Muy bien, gracias. Gracias, que nos mande la cena mejor que no. Sí, ¿no? Vaya llegamos. Vaya llegamos. Hay alguna hermana que se compadezca de nosotros, ¿no? Hermano Alejandro. No, pues es un gusto haber estado con ustedes, y que Dios bendiga a cada uno de ustedes, y que estas enseñanzas, hermanos que nos están escuchando, ayúdenos con sus aportaciones. Muy bien, gracias, hermano Alejandro. Le damos gracias a la gente que está en medios, el joven Johnny, que pues está bien contento ahí transmitiendo. Ustedes pueden ver su sonrisa. A la hermana Yenkel, que está en el monitor también. El hermano Luis, que está en la cámara. Hermano, muchas gracias. Hermano, gracias. Los hermanos que están ahí en los teléfonos auxiliándonos.
todos ustedes, hermano Ciel, hermana Chelo, muchas gracias, Dios les bendiga. Y bueno, pues Dios les bendiga a todos ustedes. Nos vemos o nos escuchamos, si Dios quiere, el próximo miércoles. Vamos a ir a Dios en una oración y de esta manera estaremos concluyendo. Inclinemos nuestro rostro. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, en esta noche porque nos has permitido servirte de alguna manera. Te rogamos que tu palabra no salga vacía, como seguramente no saldrá. Te suplicamos, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos que ha tenido el tiempo y la disposición para escuchar este programa. Bendice, pues, Padre, este trabajo que hacemos para ti. Agrádate de él, Señor, te lo suplicamos. Perdona nuestros pecados que están delante de ti, que son muchos. Ten misericordia de nosotros, Padre, porque necesitamos de tu perdón y de tu misericordia siempre. Bendícenos ahora que partimos al hogar. También permítenos llegar con bien. Y, Señor, que se haga siempre tu voluntad y no la nuestra. Bendice tu obra en la ciudad de Puebla. Te suplicamos que nos permitas de alguna manera ser instrumentos para que esa obra crezca, Señor, y sobre todo tu nombre sea engrandecido, Padre. Todo lo rogamos y lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.